Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paula Blanco. En este video vamos a abordar el diagnóstico ecocardiográfico de algunas miocardiopatías seleccionadas de presentación frecuente en perros y en gatos. Veíamos cuando hablábamos de ecocardiografía general, decíamos que el método nos aportaba información de tipo morfológica y dentro de los parámetros que obteníamos estaban los espesores parietales y los diámetros camerales del ventrículo izquierdo. En esta imagen, si ustedes recordarán, tenemos el eje corto del ventrículo izquierdo, que al aplicarle el modo M obtenemos el movimiento de sus paredes a lo largo de los distintos ciclos cardíacos. Medíamos el espesor diastólico y sistólico del tabique y de la pared libre y también los diámetros de las cámaras. Y luego esos valores que nos arrojaba el equipo podíamos evaluarlos en una tabla de valores normales y sabríamos si los espesores y los diámetros están normales o están incrementados o están disminuidos. Cuando estos parámetros se alteran hablamos de remodelado cardíaco. Fíjense que en este esquema a la izquierda tenemos la imagen del ventrículo izquierdo en eje corto, donde vemos la proporción de espesores parietales y del diámetro de la luz normal. ¿Sí? Esto es un ventrículo normal. Cuando el espesor parietal está aumentado, ¿sí? Es decir, tenemos un engrosamiento de las paredes ventriculares izquierdas, hablamos de hipertrofia. La hipertrofia puede ser de tipo excéntrica, como es en este caso, cuando el diámetro de la luz ventricular está aumentado, o hablaremos de hipertrofia concéntrica cuando el diámetro de la luz está disminuido. Un ejemplo de hipertrofia excéntrica puede ser la enfermedad valvular mitral degenerativa y de hipertrofia concéntrica puede ser la cardiomiopatía hipertrófica felina. Existen también otras condiciones que pueden producir este patrón de remodelado, como puede ser el aumento de presión arterial sistémica en un paciente con falla renal crónica, puede ocurrir una hipertrofia de tipo concéntrica, o existen también situaciones fisiológicas que producen remodelado cardíaco, como es la gestación, que produce un patrón de hipertrofia de tipo excéntrica. Cuando los espesores parietales están disminuidos, es decir, están adelgazados, y el diámetro cameral está aumentado, hablamos de dilatación cardíaca. Un ejemplo es la cardiomiopatía dilatada de los perros y de los gatos. Es importante que ustedes recuerden que cuando hablamos de hipertrofia cardíaca y de dilatación cardíaca, estamos hablando de respuestas de tipo remodelativo del corazón, que pueden ser ocasionadas por cardiopatías, es decir, por enfermedades primariamente cardíacas o no. Pueden ocasionarlas enfermedades sistémicas o pueden ocasionarlas situaciones fisiológicas. Es importante que ustedes recuerden que tanto hipertrofia cardíaca como dilatación cardíaca no son enfermedades cardíacas, ¿sí? Son respuestas de tipo remodelativa. El nombre y apellido de las enfermedades será cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica, ¿sí? La primera enfermedad que vamos a abordar es la cardiomiopatía dilatada. Es la segunda enfermedad cardíaca más frecuente de los perros. Se presenta en perros de talla grande o gigante. Es una excepción la raza Cocker, que es mediana. Por lo general los pacientes tienen de 4 años en adelante, pueden presentarse pacientes más jóvenes con esta enfermedad, hemos tenido pacientes de 1 año y medio a 2 años con frecuencia. La enfermedad se caracteriza por una pérdida de la fuerza de contracción miocárdica, principalmente ventricular. La enfermedad se produce porque hay una alteración histológica del miocardio, no vamos a profundizar en eso, pero esa alteración histológica le quita fuerza de contracción al corazón, principalmente, decíamos, a los ventrículos. Como consecuencia de esto, cada uno de los ventrículos, los 2 ventrículos, van a verse imposibilitados de eyectar toda la sangre con cada sístole y siempre va a quedar dentro de ellos un remanente de sangre luego de cada sístole. Este remanente de sangre va a producir una sobrecarga de volumen en ese ventrículo que progresivamente va a ir incrementando su diámetro. Además, sumado esto a la alteración histológica del miocardio, esto hace que junto con el aumento del diámetro cameral aparezca la dilatación de las paredes, es decir, las paredes se van adelgazando.
Como consecuencia de esto lo que ocurre es que la luz ventricular aumenta y al aumentar tanto dilata también el anillo de las válvulas atrioventriculares. O sea, se produce una dilatación del anillo valvular mitral y tricuspidio. Y esa dilatación anular lo que hace es separar los bordes libres de las valvas, de esas dos válvulas, que dejan de coaptar y producen una insuficiencia valvular, ya sea mitral o tricuspidia, ¿sí? Entonces, estos pacientes pueden llegar a presentar soplo leve a moderado, aunque la enfermedad no es primariamente valvular, ¿sí? Es una enfermedad del músculo cardíaco, que lo que hace es alterar el anillo valvular y por eso estos pacientes pueden presentar soplo. Los primeros estadios de la enfermedad se caracterizan por presentar un cuadro subclínico, porque se habla de cardiomiopatía dilatada oculta, porque esa alteración en el miocardio no produce ningún tipo de signo al principio de la enfermedad. Incluso puede no haber soplo, por eso esos estadios son muy difíciles de detectar. En estadios más avanzados aparece insuficiencia cardíaca congestiva, tanto izquierda como derecha, y la particularidad de estos pacientes es que en la mayoría de los casos al propietario le llama recién la atención cuando el paciente presenta ascitis. Entonces, el motivo de consulta más frecuente de estos casos suele ser la ascitis. Los signos ecocardiográficos que vamos a encontrar como hallazgos morfológicos, la disminución de los espesores parietales y el aumento de los diámetros camerales, como vemos en esta imagen ventricular izquierda. Fíjense la proporción del espesor de este tabique interventricular con el diámetro de la cámara. Vamos a encontrar también una dilatación atrial izquierda muy marcada. Fíjense, comparen el volumen de este atrio izquierdo con el ventricular, siendo que el ventrículo izquierdo ya de por sí está dilatado. Este gran aumento del tamaño atrial izquierdo puede predisponer a estos pacientes a sufrir fibrilación atrial y la alteración histológica que sufre el miocardio los predispone a sufrir arritmias. Esto no significa que todos los pacientes con cardiomiopatía dilatada vayan a sufrir arritmias, no es así, muchos de ellos no presentan arritmias, pero sí este tipo de alteraciones los predispone. Fíjense en esta imagen, tenemos una válvula mitral de un espesor y ecogenicidad absolutamente normales, ¿sí? Porque la enfermedad no afecta primariamente a la válvula, sino al miocardio. Fíjense en este video, a la izquierda tenemos la imagen de un paciente normal. Observen la fuerza de contracción de ese ventrículo izquierdo, cuánto se achica su luz con cada sístole. Y veamos ahora hacia la derecha un paciente con cardiomiopatía dilatada. Observen ese ventrículo hipomótil, es decir, que casi no se mueve, casi no se contrae, no modifica su diámetro en cada sístole. Miren en el modo M, en las onditas que describía el movimiento normal de cada latido cardíaco en el corazón normal, y fíjense en este paciente, apenas en el momento de la diástole se mueve un poquito ese tabique interventricular. Cuando medimos los espesores de ese tabique nos encontramos con que están disminuidos, al igual que la pared libre, es decir, están adelgazadas sus paredes y los diámetros camerales están aumentados. Ustedes recuerdan del video de fundamentos de ecocardio que hablábamos de que la función sistólica se evaluaba con la fracción de acortamiento, es el parámetro por excelencia para evaluar función sistólica. Y observen cómo en este paciente, ven que acá dice 0.10, ese es el valor de fracción de acortamiento de este paciente canino. Recuerdan que en los perros los valores normales van de 25 al 50%, ¿sí? De fracción de acortamiento. El hecho de que este paciente tenga un valor de 10, es decir, por debajo de 25%, indica que este paciente ha perdido la fuerza de contracción ventricular, es decir, hay un deterioro de la función sistólica. Y ese es uno de los principales parámetros para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Con respecto a los hallazgos hemodinámicos, en esta imagen vemos un eje largo de 4 cámaras. Y fíjense aquí arriba que tenemos la válvula tricúspide, ven esta línea ecogénica separando ventrículo derecho de atrio derecho, que está sumamente dilatado, es todo esto. Y al aplicar el Doppler color en su interior lo que vemos es una imagen de turbulencia
mosaico de colores, ¿sí? La combinación de muchos colores indicando que hay una regurgitación tricuspidia. Desde el ventrículo derecho la sangre está pasando al atrio derecho por la dilatación del anillo tricuspidio. La segunda miocardiopatía que vamos a abordar es la cardiomiopatía hipertrófica, que se trata de la enfermedad cardíaca más frecuente de los felinos. Se presenta a edades adultas, por lo general de 4 a 5 años en adelante, pero pueden presentarse pacientes más jóvenes, pacientes de 1 año o incluso de meses. No son los más frecuentes, pero puede ocurrir. Se caracteriza por un defecto en los sarcómeros, es decir, también una alteración de tipo histológica del miocardio, que lo que produce, lo que desencadena esta alteración es justamente una hipertrofia severa de todo el ventrículo. Hay un engrosamiento muy marcado tanto de los espesores parietales como de los músculos papilares. Y lo que ocurre en estos pacientes es que sí es muy frecuente encontrar un soplo de tipo sistólico, moderado a intenso, que se produce nuevamente. Esta enfermedad no afecta primariamente las válvulas. Lo que ocurre es que ese engrosamiento muy marcado del tabique interventricular produce una obstrucción del pasaje de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? A medida que, con cada sístole, a medida que se achica la luz del ventrículo izquierdo para eyectar la sangre, el tabique interventricular está tan engrosado que dificulta, obstruye la salida de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Y eso se traduce en una turbulencia que nosotros auscultamos como un soplo. Además de esta causa de soplo, ocurre otra alteración en esta enfermedad, que es la siguiente. La hipertrofia de los músculos papilares lo que hace es arrastrar, desituarlos y arrastrar a las cuerdas tendinosas y por ende a la valva septal de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, si estas son las dos valvas de la válvula mitral, la septal se ve arrastrada y su posición cambia, se modifica por culpa de la hipertrofia del músculo papilar al cual está inserta. Cuando esa valva es arrastrada, es justamente desplazada hacia el tracto de salida ventricular izquierdo, es decir, al espacio por el cual tiene que circular la sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, nuevamente contribuye con la obstrucción de salida de sangre a través de la aorta. Y eso contribuye a su vez al soplo sistólico que auscultamos. Además, como la valva, con cada sístole, la valva septal queda atrapada en esa columna de sangre que sale hacia la aorta, en la sístole parte de la sangre regurgita hacia el atrio izquierdo porque justamente la válvula nunca termina de cerrar bien, ¿sí? Sus bordes, sus valvas nunca coaptan y por ende con cada sístole se eyecta sangre hacia el atrio, es decir, hay una insuficiencia valvular mitral y una regurgitación mitral. Parte de la sangre pasa desde el ventrículo al atrio izquierdo, ¿sí? Esto es lo que termina produciendo el soplo sistólico, aunque la válvula no tiene ninguna enfermedad primaria. Estos pacientes pueden pasar años cursando la enfermedad de manera asintomática hasta una vez alcanzado un estadio avanzado, presentar insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente izquierda, por la ocurrencia de la regurgitación mitral. Estos pacientes van a presentar congestión y edema pulmonar y signos de tos y disnea, al igual que los perros, pero el agregado en la insuficiencia izquierda de los gatos es que el gato suele desarrollar con mucha frecuencia efusión pleural en la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ¿sí? Eso se debe a que el drenaje a través de las venas pleurales drena directamente a las venas pulmonares en el gato específicamente, y entonces cualquier aumento de presión arterial izquierda del gato produce un aumento de presión en las venas pulmonares y eso obstaculiza el drenaje pleural. Por eso el gato hace con mucha frecuencia efusiones pleurales. En esta imagen vemos el signo ecocardiográfico por excelencia de esta enfermedad, que es el engrosamiento parietal. Fíjense, a la izquierda, tenemos un paciente felino normal y a la derecha un paciente con cardiomiopatía hipertrófica. Comparen el espesor del tabique interventricular en diástole y en sístole con el del paciente enfermo, ¿sí? Hay un engrosamiento diastólico, principalmente diastólico del tabique interventricular y de la pared libre.
y también ocurre una disminución de la luz. Recuerden que este es un patrón de hipertrofia de tipo concéntrica, ¿sí? La luz se achica muchísimo. Otro de los hallazgos morfológicos consiste en la dilatación atrial izquierda. Nuevamente tenemos regurgitación, es decir, pasaje de sangre con cada sístole desde ventrículo izquierdo hacia atrio izquierdo, y eso produce una sobrecarga en el atrio que lo dilata. Fíjense en esta imagen, tenemos un eje corto de la cámara donde podemos comparar el diámetro de la aorta, que es este, con el del atrio izquierdo, que normalmente tienen que ser iguales estos dos diámetros. Fíjense que el del atrio casi triplica al de la aorta. Con respecto a los hallazgos hemodinámicos, vamos a encontrar con el Doppler color los jets de turbulencia aórtico y atrial izquierdo. Les dejo la bibliografía y cualquier duda nos consultan a través del foro de la página. Gracias.